La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Vocación de Mateo, primera parte. Caminando un día Jesús por las calles de la ciudad con sus discípulos, y mucha gente que siempre le seguía, esperando el momento en que el Maestro hablase para escucharle, o bien para presenciar uno que otro de los milagros que cada día realizaba, iba pasando Jesús con gran majestad y humildad al mismo tiempo, de una calle a otra, en busca de lo que Dios le tenía dispuesto en aquel día, en honra y gloria de su eterna verdad, como en continuación de la obra redentora inconmensurable que hacía bastantes días que había empezado. Cuando, llegando delante del telonio donde pagaban los judíos las contribuciones al César, había sentado allí un cobrador llamado Mateo, y Jesús al verle fijó su mirada en él, e iluminado el Maestro por su Padre, que aquél era escogido para ser uno de los 12 columnas que tenían que sostener y presentar la salvación de toda la humanidad, donde sintiendo en lo profundo de su alma una gran emoción de alegría, y acercándose hasta donde él se encontraba, se dirigió a Mateo, con aquella palabra amable pero segura al mismo tiempo, que ante su potestad obedecían hasta las montañas para trasladarse de un sitio a otro, diciéndole: «Sígueme». Y Mateo, al oír aquella santa palabra y mirar los ojos del Maestro, que le miraban con una paz y penetración al mismo tiempo, que le llegó a lo profundo de su ser, pues en aquel instante le fueron dichas tantas cosas juntas que comprendió lo que con palabras no pudo expresar, pero lo que sintió en aquel momento no lo olvidó durante toda su vida. Por ello quedó absorto con aquella luz que irradiaban los ojos del Maestro, que le abrían un misterio insondable, pero que Mateo penetró dentro de él bajo la gracia sobrenatural de Cristo, en la que vivió de una manera sublime la grandeza del Altísimo, sintiendo al mismo tiempo cómo llamaba su alma para que le sirviera, y ante tal invitación, sin pensarlo dos veces, dejando todo lo que le rodeaba, siguió tras del Hijo de Dios, para ser instruido por él y cumplir en todo momento su divina voluntad. La decisión que hizo esta alma tan repentina ante la llama de Cristo fue un ejemplo muy grande para toda la humanidad presente y futura, para que podamos reconocer que cuando uno siente la llamada de Dios dentro de su ser, tanto si es para servirle en cuerpo y alma, como si es por propia redención, deber es de todo desterrado el dar entrada a esta llamada hasta lo profundo de nuestro espíritu, para que jamás se debilite dentro de nosotros, puesto que al momento debemos de abrazar esa inspiración de luz y fuerza sobrenatural que nos envía nuestro Padre, y levantarnos con entereza de nuestra postración, cambiando nuestra vida de extravío y caminando con seguridad, como lo hizo Mateo tras las huellas y doctrina del Salvador, esforzándose en cumplir con perfección todas sus divinas enseñanzas para poder recuperar las virtudes perdidas. Los doctores y fariseos, cuando vieron que ante la llamada del Maestro a Mateo, éste se levantaba y se ponía a hablar con Jesús con toda naturalidad y afecto por ambas partes, estos se quedaron extrañados, porque ellos tenían a los cobradores de contribuciones excomulgados, por lo que nadie debía de tener relación con estos. Y como reconocían en su interior que Jesús hablaba con razón y justicia, no comprendían el por qué no venía a obrar como ellos, puesto que creían que en todos sus actos venían a obrar rectamente. Pero como el Maestro vino a desencapotar todos los errores y extravíos, que eran incontables, mucho más se sorprendieron cuando Mateo invitó a Jesús a cenar a su casa. Y él lo aceptó junto con sus discípulos, y que los invitados por parte de Mateo eran cobradores de tributos, y por lo tanto calificados como publicanos y pecadores. Los doctores y fariseos se escandalizaban y no podían concebir tal comportamiento, porque bajo las tinieblas con que estaban cubiertos desconocían la caridad y misericordia de Dios, mas todo era debido a la falta de caridad que tenían, como falta de voluntad en el cumplir, pues debido a su desequilibrio por no cumplir la ley del Creador, en su ceguera no llegaban a concebir que Dios no juzga a los seres por sus apariencias externas, sino por la integridad y nobleza del corazón, llamando en todo momento a todos sus hijos de la tierra, tanto a los buenos como a los malos, para que se amen todos como hermanos,
hasta llegar a cumplir con santa perfección su ley inmortal, puesto que sólo con ello se puede recuperar lo perdido. Y llegada nuestra hora, cuando Dios nos llame, poder llegar junto a Él limpios y puros de nuestras miserias y poder vivir ya para siempre junto al calor de su divino regazo. Por eso, aquellos pobres ignorantes, siendo cobardes por falta de virtud, junto con su falsedad, se sentían débiles para enfrentarse con el Maestro y murmuraban con sus discípulos diciéndoles: ¿por qué vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Mas Jesús, que para él no había nada oculto y oía de lejos las palabras malignas de sus adversarios, presto acudió en defensa de sus discípulos y encarándose con aquellos que se creían sabios y cumplidores de la ley, pero que en realidad en su confusión estaban ciegos sin poder comprender la luz eterna del Creador, Cristo les habla de esta manera: ¿no sabéis, doctores de Israel, que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos? ¿De qué os sirve leer las Escrituras si no las entendéis? Estudiad y aprender lo que significa cuando dice: prefiero la misericordia al sacrificio. Y para que conozcáis la verdad, no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gran lección dio Cristo a aquellos que en su soberbia y engreimiento se creían ser algo, y en cambio, la sabiduría y caridad de Cristo los dejó en el nivel que estaban, de ignorantes y analfabetos, puesto que les presentó con toda claridad cómo no entendían las sagradas Escrituras, ya que Dios les pide antes la misericordia que los sacrificios estériles que hacían materialmente a sus cuerpos, mas el alma no sacaba ningún provecho. Ellos se apartaban de aquellos que no cumplían según sus ritos y a cuantos calificaban de irreligiosos y pecadores, no teniendo caridad ni misericordia para enseñar y ayudar a que se convirtieran al cumplimiento de la ley. A todos aquellos que ellos creían faltaban al deber para con Dios, no le hablaban ni se acercaban siquiera a ellos, teniéndoles como si fueran seres irracionales, condenados por el Altísimo, sin ser dignos de nadie ni de nada. Pero en cambio fue probado por la justicia que Mateo, siendo cobrador de tributos y calificado como publicano, tenía más rectitud y nobleza de corazón en su alma que aquellos ignorantes que se creían cumplidores, cuando fue escogido por Dios para ser un discípulo de su Hijo. Después de tantos doctores de la ley como había en todo Israel, ninguno de ellos fue escogido por el Creador. Entre los que iban siguiendo a Jesús había también discípulos de Juan el Bautista, y como éstos hacían muchos ayunos como su maestro, instigados por los fariseos sobre los ayunos para contrarrestar las enseñanzas del Hijo de Dios, dijeron a Jesús: ¿cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Y Jesús, al ver su ignorancia y reconocer que estaban coaccionados por los demás, mirándoles con ojos de misericordia y con cálida palabra, les explica una parábola diciéndoles: ¿por ventura pueden los compañeros del esposo llorar mientras está el novio con ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo y entonces ayunarán. Jesús les contestó con esta sabia parábola que la primera parte los discípulos de Juan bien podían comprender si es que se acordaban de lo que su maestro les había dicho cuando Jesús estaba para hacerse visible ante el mundo, y luego cuando se presentó varias veces en el Jordán, puesto que Juan les habló de esta manera: yo soy como un doncel que acompaña a la novia a casamiento y que se alegra cuando siente que el novio llega para recogerla. Así sucedió en aquel ayer, puesto que las palabras filosóficas de Jesús y Juan son estas: el esposo es Cristo, Cristo es, fue y será el esposo de las almas que bajó a este destierro para que todas hasta una nos uniéramos con Él, nos desposáramos con su luz y virtud, pudiendo así regenerarnos y alcanzar la vida eterna. Juan preparó las almas para que tuvieran entendimiento y voluntad hasta ganar el estar dispuestas a desposarse con Cristo cuando se presentara en medio de los hombres. Por eso Juan era el doncel que acompañaba a la novia a casamiento, que representa a todas las almas que quieran enlazarse en este destierro con el Hijo de Dios. La paz de Dios reina entre todos.